Bueno, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a trabajar circuitos donde ahora la corriente ya no es continua, es decir, ya la diferencia de potencial que establecemos, la fuente que ponemos, no tiene una diferencia de potencial constante, sino que varía con el tiempo en forma sinusoidal. Entonces esta sería una fuente de tensión alterna que la hemos escrito como una amplitud máxima por el seno de una dada frecuencia por t. Podemos tener otras formas de variaciones alternas de la tensión. Esta es la más común, la que tenemos en los enchufes que tenemos en nuestras casas. Lo que vamos a hacer primero es analizar en cada uno de los elementos que estuvimos viendo cómo reaccionan frente a una fuente de tensión alterna y después colocar más de un elemento en un circuito y analizar el circuito. El símbolo que vamos a utilizar para una fuente de tensión alterna va a ser este, y lo que tenemos que saber es que la corriente que se genera en el circuito también va a tener una oscilación sinusoidal, si ponemos una fuente de tensión alterna sinusoidal, y tendrá la misma frecuencia de oscilación. La diferencia estará en que puede estar desfasada dependiendo de los elementos del circuito que conectemos. En casa, nosotros cuando leemos frecuencia de 50 Hz, lo que significa justamente es esa frecuencia con la que oscila el potencial en los dos bornes del enchufe. Podemos transformar ese 50 Hz a la frecuencia omega que iría para una fuente de tensión alterna. Empecemos primero por un resistor, o sea, una resistencia conectada a la fuente. Tenemos la fuente, la resistencia, y lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de Maya. Así que nos queda que la diferencia de potencial establecida por la fuente menos la caída en la resistencia nos tiene que dar 0. De ahí podemos despejar la corriente que circula por la resistencia cuando en sus bornes hay una diferencia de potencial dada por esta expresión, y vemos que cuando despejamos esa corriente, la corriente está con la misma frecuencia, como habíamos dicho, y no está desfasada, o sea que está en fase con el potencial. Ven la diferencia de potencial en los bornes y la corriente que circula. Además podemos identificar la corriente máxima, o sea, la amplitud de la corriente del término, de lo que acompaña a la parte oscilatoria, y eso va a ser la amplitud máxima del potencial dividido la resistencia. Reescribimos la corriente como I máxima seno omega t, y la diferencia de potencial como I máxima por R por el seno omega t, o B máxima por seno omega t, para mostrar que están en fase. Y en este dibujito estamos graficando la corriente y el potencial. La corriente está en violeta, el potencial en marrón, y mostramos que están en fase. Justamente lo que significa es que si ambos están en máximos, los otros están en máximos, o sea que lo que acompaña el argumento de la función seno es lo mismo en ambas magnitudes. Vamos ahora a analizar un poquito más complejo, que es el caso de conectar a la fuente de tensión alterna un inductor. Tenemos de vuelta el circuito, vamos a plantear la ecuación de Maya, y en ese caso tenemos la diferencia de potencial de la fuente y la Fe inducida en el inductor. La Fe inducida en el inductor es menos la inductancia por la variación de la corriente en el inductor respecto del tiempo. Despejamos el diferencial de corriente e lo integramos. Cuando lo integramos, encontramos una expresión que nos queda que la corriente en el inductor, cuando está sometida a esta diferencia de potencial, es menos el valor máximo, la amplitud de oscilación del potencial sobre omega por L por el coseno de omega t. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar un poco esta expresión para poder compararla con la diferencia de potencial a la que está expuesto los bornes del inductor. Lo primero que identificamos es el valor máximo de la corriente, y a partir de ahí podemos ver que este omega L lo podemos interpretar como algo similar a una resistencia. De hecho va a tener unidades de resistencia. Y lo podemos escribir como la omega por L, y se llama reactancia inductiva. Observemos que esta reactancia inductiva aumenta con la frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la oposición al paso de la corriente crece con la frecuencia. Y eso lo podemos interpretar pensando en que cuando mayor sea la frecuencia, más bruscos serán los cambios de potencial a través de los bornes del inductor, más bruscas serán entonces las corrientes que pasan por el inductor, y en consecuencia la
la variación de la corriente genera una variación de flujo magnético, por dentro del inductor esa corriente genera un campo magnético, consecuencia esa variación de flujo magnético genera una FEM, y que cuando más bruscos sean los cambios, más grande será la FEM que intentará compensar la variación del flujo magnético. Así que tiene sentido que la oposición al aumento de la corriente en el inductor tenga que ver con esa resistencia del inductor a los cambios de flujo en su interior que están relacionados con los cambios de la corriente que lo atraviesa. Por otra parte, tenemos que reescribir a menos el coseno de omega t, y usamos una identidad trigonométrica que lo relaciona con el seno de omega t menos pi sobre 2. Reemplazando, llegamos a que la corriente en la inductancia es esa corriente máxima por el seno de omega t menos pi sobre 2. Lo que se dice es que en este caso, el inductor, la corriente se atrasa en pi sobre 2 respecto a la diferencia de potencial. Recordemos que la diferencia de potencial es B max seno de omega t, mientras que la corriente es seno de omega t menos pi sobre 2. En la figura estamos graficando nuevamente la corriente en el inductor y la diferencia de potencial del inductor, y se puede observar que la corriente está atrasada en pi sobre 2 respecto a la diferencia de potencial. La forma más fácil de verlo es que alcanza el máximo en pi sobre 2 más tarde que lo hace el potencial. Como decíamos antes, recordemos que reactancia inductiva se mide en ohms, actúa como una resistencia, se opone al paso de la corriente y aumenta con omega. Y como lo interpretamos, lo describí hace un ratito, con que una mayor frecuencia genera una mayor oposición del inductor a los cambios de la corriente que lo atraviesa, debido a que se genera una FEM inducida mayor. Nos queda un elemento más de los que estuvimos viendo, que es el capacitor. Para los capacitores, planteamos también la ecuación de malla. Acá tendríamos la diferencia de potencial en los bornes de capacitor, menos Q sobre C, que es la diferencia de potencial del capacitor que está cargado, o con una carga Q dada. De acá podemos despejar Q, y a partir de ellos podemos recordar que Q está relacionado con la corriente en el capacitor como de Q a dt, derivamos y encontramos una presión que es C omega B máximo coseno de omega t. Y acá nuevamente tenemos que identificar cuál sería la corriente máxima y cómo reescribir el coseno. Lo primero que vemos es que podemos definir la reactancia capacitiva como 1 sobre omega c, y a partir de eso identificar a la corriente máxima como B máximo sobre la reactancia capacitiva. Y al coseno de omega t lo podemos escribir como el seno de omega t más pi sobre 2. Con lo cual, la corriente en el capacitor nos queda el valor máximo por el seno de omega t más pi sobre 2, y ahí podemos observar que la corriente en el capacitor en realidad está adelantando en pi sobre 2 a la diferencia de potencial en sus bordes. Y acá tenemos justamente el gráfico que trata de demostrarlo. Nuevamente la corriente está en violeta, mientras que la diferencia de potencial, que en los bordes del capacitor, está en marrón, y vemos que alcanza el máximo pi sobre 2 antes que lo hace el potencial. O sea, miro el máximo porque es lo más fácil de observar, ¿no? Pueden mirar un mínimo o cualquier otro punto, tenemos que ver que tenga la misma fase. Por otra parte, volvemos a analizar cómo se comporta la reactancia capacitiva, y vemos que en este caso es 1 sobre omega c. Se mide en ohms, nuevamente, juega un rol semejante a la resistencia, porque saben que es la B máxima sobre XC, pero en este caso decrece cuando aumenta omega. Y de vuelta, ¿cómo podemos interpretar ese decrecimiento en la reactancia capacitiva con el aumento de omega? Bueno, con que una mayor frecuencia de variación impide que el capacitor se cargue rápidamente, y eso disminuye la oposición al paso de la corriente. Recuerden que el capacitor, cargamos completamente el capacitor, ya no pasa corriente por el capacitor. ¿Está bien? O sea, bueno, nunca pasó corriente a través de un capacitor, pero lo que queremos decir es que ya no acumularemos más cargas en las placas, con lo cual ya no habrá una circulación de corriente en el capacitor si se ha cargado completamente. Variar bruscamente la corriente lo que genera es que el capacitor no alcanza a cargarse completamente, y entonces se disminuye su oposición al paso de la corriente a través del circuito.
Bueno, si queremos trabajar con estos elementos, lo que vamos a hacer es lo que se conoce como un diagrama de fasores, que es relacionar con vectores esos comportamientos sinusoidales que vemos en las corrientes y en los potenciales. Entonces, para nosotros un fasor es un vector cuyo módulo es proporcional al valor máximo de la variable sinusoidal, o sea, lo que nosotros queramos graficar, y rota con la misma frecuencia. Si nosotros la escribimos como seno, su proyección va a estar sobre el eje vertical. Es decir, el valor instantáneo de esa variable en un dado momento va a ser la proyección que haga el fasor que relacionamos con esa variable sobre el eje vertical. En cambio, si la representamos con un coseno, va a ser la proyección sobre el eje horizontal. Acá tenemos escrito, para el caso de una resistencia, observen que hemos escrito IDR como un vector que tiene su módulo el valor máximo de la variable y que puede rotar con una velocidad omega t. Y BDR va a ser este valor B máximo también por el seno de omega t. Y acá estamos representando que ambos, la corriente y la diferencia de potencial en la resistencia, van en fase. En el caso del capacitor, lo que vamos a representar nuevamente es la corriente en el capacitor y pi sobre 2 desfasados la diferencia de potencial en el capacitor. Es decir, este vector tiene valor B máximo. Su proyección sobre el eje nos va a dar el valor instantáneo de la diferencia de potencial en el capacitor. Lo mismo ocurría acá. Este valor, el módulo de esto era el valor máximo que podíamos tener de potencial a través de los bordes de la resistencia, y su proyección sobre el eje vertical, al estar escrito como seno, nos daba el valor instantáneo. Y con las corrientes. Acá lo que vemos es que están desfasados en pi sobre 2, y se puede ver que la corriente está adelantada respecto a la diferencia de potencial del capacitor, que es lo mismo que los dibujitos que habíamos estado analizando y los comportamientos que vimos. Y acá finalmente tenemos el caso de la inductancia. Acá tenemos al fasor que corresponde a la corriente en la inductancia, cuyo módulo sería I máximo, y acá tenemos el fasor que corresponde a la diferencia de potencial en la inductancia, cuyo valor sería B máximo en la inductancia, obviamente. Y ambos rotando con un ángulo de omega t, pero desfasados en pi sobre 2, atrasando la corriente al valor del potencial, como establecen estas expresiones. Entonces, estos tres diagramas yo los puedo graficar en unos, dependiendo de cómo analicen los circuitos, y después trabajarlos como sumando vectores. Si quiero sumar corrientes, sumo los fasores correspondientes a las corrientes. Si quiero sumar potenciales, sumo los fasores correspondientes a los potenciales, de acuerdo a cómo me establezcan las leyes de malla y nodo que tengan el circuito a analizar. Tengamos en cuenta que esto es una dialización que nos permite trabajar sumando en forma sencilla esos senos desfasados que tengo, o cosenos desfasados. La otra forma que se puede trabajar en forma sencilla es utilizar estas expresiones en notación compleja, pues tomar la parte real si queremos quedarnos como si fueran funciones coseno, o la imaginaria si queremos quedarnos con la parte de seno. Entonces vamos a analizar un circuito RCL donde tenemos la resistencia, la inductancia y el capacitor conectados en serie a una fuente, con lo cual por los tres circula la misma corriente. Tenemos que plantear la ecuación de malla, entonces la fuente de tensión, más la fenda inducida, que se puede escribir como menos L de I A de T, menos la caída de potencial en la resistencia, menos la diferencia de potencial en el capacitor, nos tiene que dar 0. La fuente tiene una tensión B máxima seno de omega t, y yo tengo que pensar que ese B máximo seno de omega t tiene que ser igual a la suma de las diferencias de potencial de cada uno de los elementos que están conectados en serie. Acá hay un dibujo esquemático. En realidad ahora vamos a ver que no, este momento de acá tendríamos que interpretarlo como un T0 y no como el 0, simplemente está esquematizado. Lo que queremos ver es que cuando la corriente, por ejemplo, está al máximo, la diferencia de potencial en la resistencia está al máximo,
pero en esos momentos, por ejemplo, las diferencias de potencial en el inductor y en el capacitor están en cero. Entonces uno puede ir viendo los comportamientos de cada uno, dado un momento específico en el que empezamos a analizar. Si queremos trabajar, en este caso, lo primero que tenemos que analizar es, obviamente, la corriente es la misma a lo largo del todo el circuito, y la presencia de estos tres elementos va a hacer que tenga un cierto desfasaje en relación al potencial. ¿Nuestro objetivo cuál es? Justamente encontrar la corriente máxima que va a circular por este circuito y el desfasaje que tendrá esa corriente respecto a la diferencia de potencial del capacitor. ¿Cómo? Bueno, puedo resolver la ecuación diferencial o puedo usar fasores para hacer la suma. Veamos cómo hacerlo con factores. Acá vuelvo a repetir el circuito, vuelvo a poner la diferencia de potencial, pero como voy a tratar con fasores, me voy a preocupar por las diferencias de potencial de cada uno de los circuitos. Ya no la voy a dejar escrita como ecuación diferencial, sino que me voy a empezar a trabajar con la suma de diferencias de potencial. Y no voy a dejar de tener en vista que la corriente a lo largo del circuito tendrá un valor máximo oscilatorio, una amplitud máxima por un término oscilatorio con la misma frecuencia y algún desfasaje. La corriente que va a atravesar cada uno de los elementos del circuito, como es la misma, me permite escribir las diferencias de potencial a lo largo de cada uno de los elementos del circuito. En el caso de la resistencia, va a ser la corriente máxima que va a circular por la resistencia seno de omega t, y en el otro caso serían por las reactancias capacitiva e inductiva. Bueno, es evidente que tengo que sumar estos tres, voy a pasar a un diagrama de fasores, y lo primero que hago es, tomo un punto en particular, este punto en particular ahora lo vamos a discutir, pero supónganse que en un momento dado que lo miro, la corriente, la grafico, está justo en esta posición, y tiene el fasor que la representa, tiene una amplitud y máximo. Como la diferencia de potencial en la resistencia está en fase, entonces puedo dibujar a ese fasor que corresponde a la diferencia de potencial en la resistencia como un vector de amplitud, diferencia de potencial resistencia máximo, en fase con la corriente, que obviamente rota. Y después tengo que poner la diferencia de potencial en el capacitor, sabiendo que es un fasor cuya amplitud es la diferencia de potencial máxima, que es I máxima por la reactancia capacitiva, y tengo que recordar que esto está menos pi sobre 2 atrás, o sea que la corriente adelanta a la diferencia de potencial en el capacitor. Un razonamiento análogo nos va a llevar a dibujar un fasor para la diferencia de potencial en la inductancia, que está desfasado en pi sobre 2 respecto a la corriente, y que está adelantado respecto de esto. Este dibujo es esquemático, yo en realidad los valores máximos, las amplitudes máximas de estos fasores están relacionados no solo con la corriente, sino con los valores de las resistencias, la inductancia, la capacidad y la frecuencia. Todo este diagrama, si bien está representando un momento específico, donde si miran las proyecciones de la corriente y la diferencia de potencial en la resistencia son cero sobre el eje vertical, y como escrito como en función de seno, diría que en ese instante en particular estas dos magnitudes son cero y estas son máximas. Esto está de acuerdo con el dibujito que les mostré hace un ratito, es un momento en particular, pero esta relación entre los fasores es rota en forma rígida, así que la suma que haga ahora me va a servir para cualquier momento. O sea, en forma relativa entre ellos siempre va a ser esta. Para calcular el valor máximo del potencial, que en realidad es lo que tenemos, entonces lo que queremos es dejarlo en función de las otras magnitudes, yo puedo decir que ese valor máximo va a ser la suma de estos tres vectores. Bien, entonces lo que puedo decir es que a la diferencia de potencial en la inductancia máxima le tengo que restar la de la capacitancia, y luego sumar vectorialmente, con lo cual el módulo va a ser la diferencia de potencial al cuadrado en la resistencia, más la diferencia de las diferencias de potencial en el capacitor y en la inductancia máximos elevadas al cuadrado. Ahora, si yo reemplazo las expresiones de las delta B en la resistencia máxima, en la inductancia máxima, en la capacitor máximo,
me va a quedar una I máxima al cuadrado que lo saco de la raíz por la raíz de R cuadrado más las diferencias de las reactancias inductiva y capacitiva al cuadrado. Entonces esto nos queda muy parecido a lo que es la ley de Ohm. Nos está diciendo que la diferencia de potencial es de alguna forma la máxima, es la corriente máxima por algo parecido a una resistencia. Ese algo en los circuitos de corriente alterna se llama impedancia. Y se mide también en ohm. Es también una resistencia de todo el circuito al paso de una corriente, frente a una diferencia de potencial dada. Así que podemos establecer que la diferencia de potencial máxima es la corriente máxima por la impedancia. De ahí claramente, antes de adelantarme, yo puedo sacar la corriente máxima si yo conozco la diferencia que es potencial que establece la fuente y lo que he conectado al circuito. Avancemos ahora, vamos por el ángulo de desfasaje, es lo que nos falta para terminar de caracterizar. Esto es lo mismo, acá copiamos la diferencia de potencial, la suma de los factores, volvemos a copiar cómo expresábamos la corriente, cómo expresábamos las diferencias de potencial y tenemos acá escritas las reactancias capacitiva e inductiva. Acá está que reescrito, redibujado el diagrama de fasores. Lo único que hicimos es dejar más explícita la diferencia de potencial entre la inductancia y la capacidad para poder medir el ángulo phi que forma el potencial con la corriente. Entonces la tangente de phi va a ser el opuesto, que es esta diferencia de potencial en los bornes de la inductancia menos la de la capacitancia, dividida la diferencia de potencial en la resistencia. Que yo puedo escribirla en función de, porque estos son los valores máximos, los que tengo que contar cuando hago la cuenta. La parte oscilatoria, recuerden que está contenida en este giro que hacemos sobre los fasores. Entonces reemplazamos estos valores máximos por sus expresiones en función de la corriente, y simplificando la corriente máxima encontramos que el ángulo de desfasaje está relacionada con la diferencia de las reactancias inductiva y capacitiva y dividido la resistencia. Eso nos deja un análisis que podemos hacer en relación a cómo es ese ángulo de desfasaje, si positivo, negativo o nulo, y quién adelanta a quién, o sea, si la diferencia de potencial va a alcanzar el máximo antes o después que lo alcance la corriente o al mismo tiempo. Lo que podemos ver es que en el caso que la reactancia inductiva es menor que la capacitiva, mirando las expresiones acá, eso indicaría que estamos en una condición de bajas frecuencias, porque XL a bajas frecuencias va a ser menor que XC, nos va a dar que esto el denominador nos va a dar negativo, y entonces el ángulo nos va a dar negativo, o sea que phi va a ser un ángulo negativo. Y lo que vamos a decir entonces es que la corriente va a estar adelantada respecto de la fuente, lo cual es claro, ¿no? Porque si el capacitor es un elemento del circuito que su diferencia de potencial en sus bornes atrasa a la corriente, o la corriente se adelanta a la diferencia de potencial entre sus bornes, entonces en un circuito donde a bajas frecuencias la reactancia capacitiva es mayor, entonces debemos esperar que se comporte más como un circuito capacitivo. Un razonamiento análogo se puede hacer para el caso en que la reactancia capacitiva e inductiva sea mayor a la capacitiva. Eso, mi vuelta a mirar las expresiones, indicaría una mayor frecuencia, frecuencias altas, y un ángulo de desfasaje entre el potencial y la corriente positivo, con lo cual sería que la diferencia de potencial en todo el circuito adelanta la corriente. Y esto tiene lógica nuevamente si pensamos que al ser más grande la reactancia inductiva, el circuito se va a comportar más semejante a un circuito inductivo. Y en el caso en particular en que sean iguales, bien, que podemos determinar cuál es la frecuencia a la cual se cumple, se va a llamar frecuencia de resonancia, ahí se encuentra que el circuito se comporta más resistivo y que la corriente y la diferencia de potencial están en fase. O sea, la corriente y la fuente están en fase. Bueno, acá tenemos 3 casos para analizar. Observen que el primero la corriente se adelanta al potencial, en el segundo están en fase y en el tercero es el potencial el que adelanta a la corriente. Entonces el primero va a ser capacitivo, el segundo resistivo y el último inductivo. Tenemos que analizar ahora la potencia que entregan
que está involucrada en el circuito, la que entrega la fuente. Para hacer eso, planteamos que la potencia es la corriente por la diferencia de potencial que entrega la fuente. Pero es claro que ahora tanto la corriente como la diferencia de potencial son funciones del tiempo. Reemplazamos sus expresiones. Sin embargo, mirar estas expresiones, aunque las dejemos un poco más lindas, no nos significarían demasiado. Nosotros lo que nos conviene acá, porque en cada cierto tiempo nos terminaría dando cero, o sea, ¿qué nos conviene conocer? O sea, algo instantáneo o algo que en principio nos dé una estimación de lo que se está entregando. Entonces lo que hacemos es calcular el promedio en un periodo. Para calcular el promedio en un periodo de la potencia, hacemos la integral de esta expresión entre 0 y un periodo y lo dividimos el periodo. Acá lo que hicimos fue sacar las constantes afuera y nos queda la integral de la parte seno omega t por el seno omega t menos phi, entre 0 y un periodo. Para resolver la integral, lo que usamos es de una identidad trigonométrica que es el seno de la diferencia. Reemplazando esto en la presión, lo que nos queda es una integral un poquito más larga, que en este caso la segunda parte la podemos dividir en dos integrales, donde la segunda es claramente cero, se puede hacer una sustitución y es muy sencillo. La otra hay que trabajarla un poquito más, se puede hacer por partes, pero aún así no la voy a resolver acá, la pueden resolver en casa si quieren, pero esa integral nos da un medio en este caso sería dt menos el seno de 2t sobre 4, que acá lo tenemos que evaluar entre 0 y el periodo. Cuando hacemos eso y recordamos la expresión de un periodo, vemos que la primera integral nos va a dar un medio por el periodo. Con lo cual, lo que nos queda es que el valor medio de la potencia es I máximo, B máximo, T, el coseno de phi, que lo habíamos sacado de la integral, no lo dije, pero había que sacarlo, porque fíjense que solamente integré el seno cuadrado. Bien, de acá sería de t diferencial de t. Y eso nos dio el 1 medio. O sea que coseno de phi lo sacamos, esta integral dividido el periodo nos da 1 medio, entonces nos queda I máximo, B máximo sobre 2 coseno de phi. La segunda integral nos daba 0. Y aquí definimos dos magnitudes que son la corriente y el potencial efectivo, que están definidos como la corriente máxima dividido a la raíz de 2 y la tensión máxima dividido a la raíz de 2. Y serían como los valores de corriente y tensión que nos darían una potencia promedio. Por el factor de potencia, que es el coseno de phi. Que lo podemos escribir, si volvemos al dibujito que teníamos hace un rato, como el adyacente, que era la diferencia de potencial de la resistencia, sobre la hipotenusa, que es la amplitud del fasor que corresponde al valor max, a la tensión en la fuente, ¿no? Que es B máximo. Así que esto lo podemos dejar escrito en función de la corriente máxima, la resistencia y el B máximo. Pero si hacemos eso y reemplazamos el factor de potencia, en general cuando uno trabaja con el con la potencia, escribe la corriente efectiva, la potencial efectivo y el coseno de phi. Y analiza cuánto da el coseno de phi para el circuito. Lo que hacemos acá es reescribirlo un poco simplemente porque queremos ver que si reemplazamos el coseno de phi, observen que B máximo se simplifica y nos queda I máximo al cuadrado por R sobre 2, que nos daría I efectivo por R. O sea que la corriente efectiva sería la corriente tal que nosotros tendríamos la misma disipación que si la fuente funcionara todo el tiempo a la diferencia de potencial máxima y solamente tuviéramos a la resistencia. Pero otra cosa que se puede aclarar de acá es que la potencia promedio entregada por la fuente se disipa en la resistencia. O sea, acá no aparecen términos relacionados con la inductancia y la capacidad, y el capacitor, y eso tiene que ver porque lo habíamos visto en la clase anterior, que tanto la inductancia como el capacitor son elementos que almacenan energía, no la disipan. Un comentario o nota de color es que lo que miden los amperímetros cuando lo ponemos en esa función corriente alterna son en realidad los valores eficaces. Entonces, cuando uno va y conecta los enchufes de la casa y nos dicen 220, nos están dando el valor eficaz, con lo cual la diferencia de potencial máxima que yo voy a tener en un enchufe de mi casa
no es 220, sino la raíz de 2 por 220, que son 311 voltios. Y si midiéramos una corriente, también tendríamos que hacer una cuenta. Nos queda analizar un comportamiento, se denomina resonancia, que es cuando el circuito se comporta de tal manera como si lo único que tuviéramos fuera la resistencia. Eso nos va a dar, en el caso del circuito RCL, serie, un máximo en la corriente. La corriente va a ser máxima cuando la impedancia sea mínima. La impedancia será mínima cuando XL sea igual a XC. Y eso nos da un valor de la frecuencia, que es la frecuencia de resonancia, que si nosotros cumplimos que XL es igual a XC, el factor de potencia es 0, decimos que la corriente está en fase con la fuente, pero además que la impedancia es directamente la resistencia. Es decir, cuando el circuito se comporta como resistivo, sería el momento en el que estamos en la frecuencia de resonancia. O sea, si pusimos un LC, no. Tenemos un RCL. Y acá tenemos un gráfico donde se muestra la corriente efectiva cuando nos acercamos a la resonancia de este circuito, que corresponde a estos valores de L y C, y observen que comienza a irse la corriente hacia un valor máximo, a un valor que corresponde a la raíz de LC. Y que ese valor obviamente depende de la resistencia, bien, como establece esta relación. Por otra parte, se puede ver que la potencia también alcanza un valor máximo cuando uno se acerca a la resonancia. Y eso es porque en ese punto el factor de potencia, que es una función coseno, que sabemos que toma como máximos valores en 1, justo en ese punto el ángulo es 0, el coseno les da 1, entonces es el máximo valor que puede tomar el coseno y es por lo tanto el máximo valor del factor de potencia y el máximo valor de la potencia promedio entregada por la fuente. Otro circuito que podemos analizar es el circuito RCL paralelo, y después pueden ser que en la práctica tengan algunas combinaciones de los dos. Las lógicas que aplicamos acá les van a servir. En un RCL paralelo lo que se hace es poner una fuente de tensión en paralelo con una resistencia, un inductor y un capacitor. Y en este caso, lo que va a pasar es que las diferencias de potencial en los bornes de cada uno de los elementos del circuito van a ser iguales a la fuente, mientras que las corrientes se van a tener que sumar para dar la corriente total. O sea, la corriente total que entrega, que circula por la fuente, tiene que ser la suma de las corrientes que circulan por cada uno de los elementos. Lo que tenemos que hacer es nuevamente trabajar ahora, pero sobre la primera ecuación, sobre la suma de las corrientes, entonces hacemos un diagrama de fasores sumando corriente. Para hacer ese diagrama de fasores vemos que la corriente en la resistencia va a estar en fase con el potencial, mientras que la corriente, entonces el valor máximo sería acá, la longitud de este fasor, acá estaría el V máximo, mientras que la corriente en el inductor se va a trazar en pi sobre 2, este sería el máximo valor de la corriente en el inductor, y esto sería el máximo valor de la corriente en el capacitor adelantado en pi sobre 2. Y esto claramente gira con omega como lo habíamos analizado antes. Estamos dibujando un momento en particular, nuevamente donde la corriente y la diferencia de potencial en el resistor nos dan, que es igual a la diferencia de potencial de la fuente, en este caso particular, nos dan una proyección 0. Bueno, de vuelta hacemos la diferencia para poder ver cómo evaluamos phi, y entonces sacamos que la corriente máxima va a ser la corriente máxima en la resistencia al cuadrado, más la diferencia de las corrientes máximas en el capacitor, que es la adelantada, menos el inductor al cuadrado. Y reescribiendo las corrientes máximas en función de la diferencia de potencial, nos va a quedar una expresión de B máximo por la raíz de 1 sobre R cuadrado más 1 sobre la impedancia capacitiva menos 1 sobre la impedancia inductiva al cuadrado. Y de ahí podemos ver que queremos asociarlo con B máximo sobre Z, entonces podemos sacar la expresión de la impedancia. Y también podemos sacar el ángulo de fasaje como el opuesto sobre el adyacente. Aquí la lógica de buscar la resonancia como el momento en el que el circuito se comporta como puramente resistivo, nos va a llevar nuevamente a que la frecuencia de resonancia sea 1 sobre la raíz del S, pero además nos va a llevar
a que la corriente máxima que circula por el circuito tenga un valor mínimo y por su lado la impedancia tenga un valor máximo. O sea que la resonancia en este circuito es al revés del caso anterior, o sea, la corriente toma un valor mínimo y la impedancia toma un valor máximo. Lo que es lo mismo en los dos es la definición a través de que el circuito se comporta como puramente resistivo. Y lo que nos queda finalmente analizar es un transformador, y esto tiene que ver con que para transportar la energía, lo que necesitamos es tener la menor pérdida posible. Si transportamos grandes corrientes, lo que vamos a producir es una gran disipación por efecto Joule debido a la resistencia de los cables, que bueno, podrá ser despreciable en un circuito pequeño, pero por grandes kilómetros va a ser importante. Entonces lo que se necesita entonces es establecer altos voltajes. Pero esos altos voltajes son peligrosos en el uso cotidiano, entonces lo que necesitamos es, una vez llegado a la red domiciliaria o a donde lo queramos utilizar, que esos voltajes se reduzcan. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos con un transformador. Un transformador es básicamente un núcleo de hierro, estos por ahí los deben haber visto dentro de algún aparato, son un núcleo de hierro y tiene dos bobinados. Un bobinado va a ser el que está conectado, por ejemplo, a la tensión domiciliaria, esto iría a los enchufes, ¿no? al que nos entrega la tensión. Ese se llamará circuito primario. Y el otro bobinado, en este caso, se va a conectar a algo, a lo que nosotros necesitemos aplicarlo. En este caso vamos a hacer el análisis primero con el bobinado abierto. Lo que vamos a decir es que la diferencia de potencial en el bobinado primario, como es alterna, va a generar una FEM, que va a ser menos el número de vueltas del bobinado primario por la variación del flujo magnético. Y esto a su vez va a generar una variación de flujo magnético a través del bobinado secundario. Ahora yo sé que va a estar proporcional al número de vueltas del bobinado secundario. Recuerden que estoy manteniendo el interruptor abierto, o sea, no he conectado la resistencia o lo que sea que vaya a conectar. Pero yo estoy escribiendo las diferencias, las variaciones de flujo iguales en los dos. Y uno decía, bueno, ¿cómo sabemos que el flujo varía de la misma forma en los dos? Porque es justamente el núcleo de hierro el que lo permite. El núcleo de hierro lo que hace es concentrar casi todas las líneas de campo a través de él y asegurar que estas lleguen, las que salen del circuito primario, lleguen prácticamente todas al circuito secundario. Si establecemos la igualdad de las variaciones de flujo, encontramos una relación entre las diferencias de potencial que se establecen en el circuito secundario y el circuito primario, que nos lleva a que el potencial efectivo que yo puedo obtener, o sea, acá lo que podemos hacer es dividir por raíz de 2, entonces decimos que el potencial efectivo que me entrega la red o que me entregará mi fuente, multiplicado por la relación entre las vueltas del bobinado secundario dividido el primario, nos va a dar el potencial efectivo que voy a establecer en el circuito secundario. Y así, dependiendo de cómo elija la relación de número de vueltas en uno y en otro bobinado, yo voy a poder controlar si reduzco la tensión, o sea, si B2 va a ser menor o va a ser mayor en relación, justamente dependiendo de los valores de N2 y N1. Y hay algo interesante, mientras el circuito esté abierto, el secundario, si yo calculo la potencia entregada por el circuito primario, va a ser la corriente efectiva del primario por la diferencia de potencial efectiva del primario por el coseno de pi sobre 2, porque este circuito es puramente inductivo. En consecuencia, la fuente no está entregando potencia al transformador. Y esto va a ocurrir en un transformador ideal. ¿Por qué digo ideal? Porque en principio, si yo acá le agrego una resistencia interna al inductor o al bobinado, entonces ya no podré decir que ese desfasaje es pi sobre 2 porque tendré que considerar la resistencia interna. Y en ese caso no tendría un transformador ideal y algo de potencia estaría entregando a la fuente. O sea, el factor de potencia no sería 0 porque porque el pi no tendría un pi sobre 2, tendría algún valor. Pero podemos seguir analizando más y lo que vamos a hacer ahora es cerrar el circuito. Y vamos a analizar el caso más sencillo en que lo que hicimos fue conectar, por ejemplo, una resistencia. ¿Qué va a ocurrir cuando cerremos el circuito 2? Si yo cierro el interruptor en
lo que se va a producir es una circulación de corriente en el circuito 2. ¿Qué va a pasar con esa circulación de corriente? Observemos que hasta ahora nosotros con el interruptor abierto teníamos una FEN inducida. Cuando cerramos el interruptor se va a producir una corriente. Esa corriente va a generar líneas de campo que se oponen a las variaciones del flujo magnético, como ya sabemos, que claramente están relacionadas con esa FEN inducida. Pero esas líneas de campo van a ir a través del núcleo de hierro y van a atravesar también al circuito primario. Ahora, en el circuito primario no se pueden producir variaciones de la diferencia de potencial entre sus bornes porque está sujeto a la condición de tener la misma variación que tiene la fuente. En consecuencia, lo que va a tener que ocurrir es que la fuente entregue potencia de modo de compensar ese efecto. Bajo esas condiciones, lo que vamos a decir es que la potencia que está disipando el circuito secundario va a tener que ser entregada por la fuente. El circuito secundario es puramente resistivo por la elección que hicimos al principio, así que el factor de potencia de ese circuito es 1. Y entonces la potencia la podemos escribir como la corriente efectiva por el potencial efectivo en el circuito secundario. Pero además decidimos que tiene que ser igual a la potencia del circuito primario, que en este caso, ahora sí vamos a tener que establecer, tenemos que estar entregando potencia para compensar el efecto que contamos al principio de las líneas de campo adicionales que llegan al circuito primario y que si la fuente no actúa, no se cumpliría la ecuación de malla. Entonces, al igualar las potencias en ambos circuitos, encontramos una nueva relación, pero en este caso entre las corrientes, que están relacionadas con las potenciales efectivos. O sea, las corrientes efectivas van a estar relacionadas con los potenciales efectivos invertidos, ¿no? Y eso sabemos que está relacionado con los números de vueltas de los circuitos primario y secundario, que lo obtuvimos en la filmina anterior. Con lo cual yo puedo encontrar una relación entre la corriente efectiva en el circuito primario, la que está en el secundario y los números de vuelta. Esto de alguna forma nos da una forma de transformar una corriente efectiva 1 en una corriente efectiva 2 que a mí me interesa. O sea, si lo que quiero es, en lugar de controlar el potencial, puedo también controlar la corriente. Pero por otra parte, puedo reescribir la corriente efectiva en el circuito secundario en función de la diferencia de potencial en el circuito secundario y luego, y la resistencia en ese circuito, pero además después escribir a esa diferencia de potencial efectiva en relación a la diferencia de potencial efectivo en el circuito primario. Es decir, encontré una relación entre la corriente efectiva en el circuito primario y el secundario y los números de vuelta del primario y del secundario que me darían la oportunidad de controlar los valores de estas corrientes. O sea, dada una corriente de ingreso, la corriente que quisiera que me entregara el transformador. Pero por otra parte, si yo escribo la corriente en el circuito secundario, en función de la diferencia de potencial en el circuito secundario y la resistencia que conecté, y luego reescribo la diferencia de potencial en el circuito secundario en función de la diferencia de potencial en el primario, o sea, lo que me está entregando la fuente en forma efectiva, y los números de vueltas de ambos circuitos, encuentro una relación entre la corriente efectiva en el circuito primario y la diferencia de potencial efectiva en el circuito primario, dividido un valor que lo puedo relacionar como la resistencia que estaría viendo mi fuente en relación a todo el transformador. Es decir, que desde el circuito 1 yo lo que puedo pensar a todo el transformador como una resistencia R1 que es proporcional a la relación entre los números de vuelta. Listo.